Los jóvenes se apiñaron en torno mío. Uno de ellos tomó asiento reclinando su espalda contra la mía. Me sentí un poco apenado. Al volver con una pila de varas don Juan, encomié los cuidadosos que eran, y me dijo que como aprendices de brujo tenían la regla de formar un círculo con dos personas en el centro, espalda con espalda, cuando salían en partidas a cazar objetos de poder. Uno de los jóvenes me preguntó si alguna vez había yo encontrado cristales de cuarzo. Le dije que don Juan nunca me había llevado a buscarlos. Don Juan escogió un lugar cercano a un gran peñasco y empezó a armar una hoguera. Ninguno de los jóvenes acudió a ayudarlo. Lo observaban con atención. Cuando todas las varas ardían, don Juan tomó asiento con la espalda contra el peñasco. El fuego quedaba a su derecha. Al parecer los jóvenes se hallaban al tanto de la situación, pero yo no tenía la menor idea acerca del procedimiento a seguir en tratos con aprendices de brujería. Observé a los jóvenes. Formaban un semicírculo perfecto, encarando a don Juan. Advertí que don Juan me miraba de frente y que dos jóvenes habían tomado asiento a mi izquierda y los otros dos a mi derecha. Don Juan empezó a contarles que yo estaba en las montañas de lava para aprender a no hacer, y que un aliado nos andaba siguiendo. Me pareció un comienzo muy dramático, y por lo visto lo era. Los jóvenes cambiaron de postura y se sentaron sobre la pierna izquierda. Yo no había observado qué posición tenía antes. Suponía que tenían las piernas cruzadas, igual que yo. Un vistazo a don Juan me reveló que él también estaba sentado sobre la pierna izquierda. Hizo con la barbilla un gesto apenas perceptible señalando mi postura. Plegué la pierna con disimulo. Don Juan me había dicho una vez que esa era la postura adoptada por un brujo cuando las cosas estaban inciertas. Pero siempre había resultado para mí una posición muy fatigosa. Sentí que me costaría un esfuerzo terrible quedarme sentado así mientras duraba su charla. Don Juan parecía comprender por entero mi desventaja, y en forma sucinta explicó a los jóvenes que los cristales de cuarzo podían hallarse en ciertos sitios específicos de aquella zona, y de que una vez hallados se requerían técnicas especiales para convencerlos de dejar su morada. Entonces los cuarzos se convertían en el hombre mismo, y su poder escapaba al entendimiento. Dijo que por lo común los cristales se encontraban en racimos, y que a la persona que los hallase correspondía elegir 5 hojas de cuarzo, de las mejores y más largas, y arrancarlas de su matriz. El descubridor tenía la responsabilidad de tallarlas y pulirlas, para sacarles punta, y para hacerlas ajustar perfectamente al tamaño de la forma de los dedos de su mano derecha. Luego agregó que los cuarzos eran armas usadas para brujería, que por lo general se lanzaban a matar, y que tras penetrar el cuerpo del enemigo, regresaban a la mano del dueño como si nunca se hubieran ido. Después habló sobre la búsqueda del espíritu que convertiría en armas los cuarzos comunes, y dijo que lo primero era hallar un sitio propicio para llamar al espíritu. Tal sitio debía estar en la cima de un cerro, y se localizaba moviendo la mano, con la palma vuelta hacia la tierra, hasta que cierto calor se detectaba en la palma de la mano. Había que encender fuego en ese sitio. Don Juan explicó que el aliado, atraído por las llamas, se manifestaba a través de una serie continua de ruidos. La persona que buscaba aliado debía seguir la dirección de la cual venían los ruidos, y cuando el aliado se rebelaba, luchar con él y derribarlo al suelo para dominarlo. En este punto uno podía hacer que el aliado tocase los cuarzos para infundirles poder. No advirtió que había otras fuerzas sueltas en aquellas montañas de lava, fuerzas que no se parecían a los aliados. No producían ruido alguno, aparecían solo como sombras fugaces y carecían por completo de poder. Don Juan añadió que una pluma de vívidos colores o unos cuarzos muy pulidos atraían la atención del aliado, pero a la larga un objeto cualquiera sería igualmente efectivo, porque lo importante no era hallar los objetos, sino hallar la fuerza que les infundiera poder.
¿De qué les sirve tener cuarzos bellamente pulidos si jamás encuentran al espíritu dador de poder?, dijo. En cambio, si no tienen los cuarzos, pero encuentran al espíritu, pueden ponerle cualquier cosa en el camino para que la toque. Pueden ponerle la verga si no hallan otra cosa. Los jóvenes soltaron risitas. El más audaz, el que me habló primero, rió con fuerza. Noté que don Juan había cruzado las piernas y relajado la postura. También los jóvenes tenían las piernas cruzadas. Traté de adoptar desenfadadamente una posición más cómoda, pero mi rodilla izquierda parecía tener un nervio torcido o un músculo dolorido. Tuve que ponerme en pie y trotar marcando el paso unos cuantos minutos. Don Juan hizo un comentario en broma. Dijo que yo había perdido la práctica de arrodillarme porque llevaba años sin ir a confesión, desde que empecé a andar con él. Eso produjo una gran conmoción entre los jóvenes. Rieron a borbotones. Algunos se taparon la cara, lanzaron risitas nerviosas. Voy a enseñarles algo, muchachos. Con despreocupación, dijo don Juan, cuando la risa de los jóvenes terminó. Supuse que nos mostraría algunos objetos de poder sacados de su morral. Durante un segundo creí que los jóvenes iban a apeñuscarse en torno suyo, pues hicieron al unísono un movimiento súbito. Todos se inclinaron un poco hacia adelante, como para ponerse en pie, pero luego plegaron la pierna izquierda y recuperaron esa misteriosa posición que tanto me maltrataba las rodillas. Con la mayor naturalidad posible puse mi pierna izquierda bajo mi cuerpo. Descubrí que si no me sentaba sobre el pie izquierdo, es decir, si mantenía una postura medio arrodillada, las rodillas no me dolían tanto. Don Juan se levantó y rodeó el gran peñasco hasta desaparecer de nuestra vista. Sin duda alimentó el fuego antes de ponerse en pie, mientras yo plegaba la pierna, pues las nuevas varas chisporroteaban al encender y brotaron largas llamas. El efecto fue extremadamente dramático. Las llamas duplicaron su tamaño. De pronto don Juan dejó el cubierto de peñasco y se paró donde había estado sentado. Tuve un instante de desconcierto. Don Juan se había puesto un curioso sombrero negro. Tenía picos a los lados, junto a los oídos, y copa redonda. Se me ocurrió que era de hecho un sombrero de pirata. Don Juan llevaba también una larga casaca negra de cola abrochada con un solo botón metálico brillante y tenía una pierna de palo. Reí para mis adentros. Don Juan se veía realmente ridículo en su traje de pirata. Empecé a preguntarme de dónde había sacado ese disfraz, en pleno desierto. Asumí que debía haberlo tenido oculto detrás de la roca. Comenté para mí mismo que don Juan no necesitaba más que un parche sobre el ojo y un loro en el hombro para ser el perfecto estereotipo de un bucanero. Don Juan miró a cada miembro del grupo, deslizando despacio los ojos de derecha a izquierda. Luego alzó la vista por encima de nosotros y escudriñó las tinieblas a nuestras espaldas. Permaneció así un momento y luego rodeó el peñasco y desapareció. No me fijé en cómo caminaba. Obviamente debía llevar la rodilla doblada para representar a un hombre con pata de palo. Cuando dio la media vuelta para ir tras el peñasco, debía haber visto su pierna doblada, pero me hallaba tan intrigado por sus actos que no presté atención a los detalles. Las llamas perdieron fuerza en el momento mismo que don Juan rodeó el peñasco. Pensé que su sincronización era magistral. Indudablemente calculó cuánto tiempo tardarían en arder las varas añadidas al fuego, y dispuso su aparición y su salida de acuerdo con ese cálculo. El cambio en la intensidad del fuego fue muy dramático para el grupo. Hubo un escarcen de nerviosismo entre los jóvenes. Conforme las llamas disminuían de tamaño, los cuatro recuperaron al unísono una postura de piernas cruzadas. Yo esperaba que don Juan regresara de inmediato y volviera a tomar asiento, pero no lo hizo. Permaneció invisible. Aguardé con impaciencia. Los jóvenes tenían una expresión impasible en sus rostros. No entendía cuál era el propósito del histrionismo de don Juan. Tras una larga espera me volví al joven a mi derecha y le pregunté que si algunas de las prendas que don Juan se había puesto
El sombrero chistoso y la larga casaca de cola, o el hecho de que se sustentara en una pierna de palo, tenían algún sentido para él. El joven me miró con una expresión rara, vacía. Parecía confundido. Repetí mi pregunta y el joven junto al primero me miró con atención para prestar oído. Se miraron entre sí, al parecer presas de la confusión total. Dije que a mis ojos el sombrero y la pata y la casaca convertían a don Juan en un pirata. Para entonces los 4 jóvenes se habían congregado a mi alrededor. Reían suavemente y el nerviosismo los agitaba. Parecían faltos de palabras. El de mayor audacia me habló, finalmente. Dijo que don Juan no llevaba sombrero, no tenía puesta una casaca larga, ni en modo alguno se apoyaba en una pata de palo, sino que lucía un chal o una capucha negra sobre la cabeza y una túnica negro azabache como de fraile que llegaba hasta el suelo. No, exclamó con suavidad otro joven, no traía capucha. Es cierto, dijeron los otros. El joven que habló primero me miró con una expresión de incredulidad completa. Les dije que debíamos repasar lo ocurrido con mucho cuidado y mucha calma, y que yo tenía la seguridad de que don Juan quería que hiciéramos eso, y por ello nos había dejado solos. El joven a mi extrema derecha dijo que don Juan vestía harapos, tenía un astroso poncho, o una prenda india similar y un sombrero muy aporreado. Llevaba una canasta con cosas dentro, pero el joven no sabía con certeza qué cosas eran. Añadió que el atavío de don Juan no era realmente el de un pordiosero, sino más bien el de un hombre que volvía cargado de objetos extraños de un viaje interminable. El joven que vio a don Juan con capucha negra dijo que el anciano no llevaba nada en las manos, pero que su pelo era largo y desordenado, como de un salvaje que acabara de matar a un fraile y de ponerse su hábito, sin lograr con esto encubrir su salvajismo. El joven a mi izquierda chasqueó suavemente la lengua y comentó lo extraño que era todo. Dijo que don Juan vestía como un hombre importante recién bajado de su caballo. Lucía chaparreras de cuero, grandes espuelas, un fuete que golpeaba continuamente contra la palma de su mano izquierda, un sombrero chihuahueño de copa cónica y 2 pistolas automáticas calibre 45. Dijo que don Juan era la imagen de un ranchero acomodado. El joven a mi extrema izquierda rió con timidez y se abstuvo de revelar lo que había visto. Hice por animarlo, pero los demás no se mostraban interesados. El muchacho parecía ser demasiado tímido para hablar. El fuego estaba a punto de extinguirse cuando don Juan salió tras el peñasco. Más vale que dejemos a los jóvenes en sus labores, me dijo. Diles adiós. No los miró. Empezó a alejarse, despacio, para darme tiempo de despedirme. Los jóvenes me abrazaron. No había llamas en el fuego, pero las brasas daban suficiente resplandor. Don Juan era como una sombra oscura a unos metros de distancia, y los jóvenes formaban un círculo de siluetas estáticas claramente definidas. Semejaban una línea de estatuas negras como el azabache, colocadas contra un fondo de tinieblas. Fue entonces cuando el evento total tuvo impacto sobre mí. Un escalofrío recorrió mis vértebras. Alcancé a don Juan. Él me dijo en un tono de gran urgencia que no me volviera a mirar a los jóvenes, porque en ese momento eran un círculo de sombras. Mi estómago sintió una fuerza venida del exterior. Era como si una mano me aferrara. Grité involuntariamente. Don Juan susurró que en esos parajes había tanto poder que me sería muy fácil usar la marcha de poder. Trotamos durante horas. Me caí 5 veces. Don Juan contaba en voz alta cada vez que yo perdía el equilibrio. Luego se detuvo. Siéntate, acurrúcate contra las rocas y cúbrete la barriga con las manos, me dijo. En la mañana apenas hubo luz suficiente. Echamos a andar. Don Juan me guió al sitio donde dejé mi coche. Yo tenía hambre, pero por lo demás me sentía descansado y lleno de vigor. Comimos galletas y bebimos agua mineral embotellada que yo traía. Quise hacerle unas preguntas que me presionaban con violencia, pero él se llevó el índice a los labios. A media tarde nos hallamos en el pueblo fronterizo,
donde él deseaba quedarse. Fuimos a comer a un restaurante. Estaba desierto. Ocupamos una mesa junto a una ventana que miraba al ajetreo de la calle principal y ordenamos nuestra comida. Don Juan parecía tranquilo. En sus ojos brillaba un reflejo malicioso. Me sentí propiciado e inicié un bombardeo de preguntas. Más que nada inquirí sobre su disfraz. Les enseñé un poquito de mi no hacer, dijo. Pero ninguno vio el mismo disfraz, le dije. ¿Cómo hizo usted? Muy sencillo. Eran solo disfraces, pues todo lo que hacemos es, en cierto sentido, un simple disfraz. Todo cuanto hacemos, como ya te dije, es asunto de hacer. Un hombre de conocimiento puede así engancharse con el hacer de todo el mundo y salir con cosas extrañas. Pero no son realmente ni tanto. Son extrañas solo para quienes están atrapados en el hacer. Ni esos 4 jóvenes ni tú aún se han dado cuenta del no hacer. Por eso fue fácil engatusarlos a todos. Pero, ¿cómo nos engañó usted? No tendría sentido para ti. No hay modo de que lo entiendas. Pruébeme, don Juan, por favor. Digamos que cuando nacemos traemos un anillito de poder. Casi desde el principio empezamos a usar ese anillito. Así que cada uno de nosotros está enganchado desde el nacimiento y nuestros anillos de poder están unidos con los anillos de todos los demás. En otras palabras, nuestros anillos de poder están enganchados al hacer del mundo para construir el mundo. Dime un ejemplo que entienda, por favor, le dije. Por ejemplo, nuestros anillos de poder, el tuyo y el mío, están enganchados ahora mismo en el hacer de este cuarto. Estamos construyendo este cuarto. Nuestros anillos de poder están tejiendo este cuarto en este preciso momento. Espere, le dije. Este cuarto está aquí por sí mismo. Yo no lo estoy creando, no tengo nada que ver con él. A don Juan no parecían importarle mis protestas y argumentos. Sostuvo con mucha calma que el aposento, donde estábamos, recibía su ser y su orden de la fuerza del anillo de poder de todos nosotros. Verás, continuó, todos conocemos el hacer de los cuartos, porque en una forma o en otra hemos pasado en cuartos gran parte de nuestra vida. Un hombre de conocimiento, en cambio, desarrolla otro anillo de poder. Yo lo llamaría el anillo de no hacer, porque está enganchado a no hacer. Así, con ese anillo puede urdir otro mundo. Una mesera joven trajo nuestra comida y pareció recelosa de nosotros. Don Juan me susurró que le pagara para mostrarle que traía dinero suficiente. No me extraña que desconfíe de ti, me dijo, y soltó una carcajada. Te ves del carajo. Pagué a la mujer y le di propina, y cuando nos dejó solos me quedé mirando a don Juan, tratando de hallar la forma de recobrar el hilo de nuestra conversación. Él acudió en mi ayuda. Tu dificultad es que todavía no desarrollas tu otro anillo de poder y tu cuerpo no sabe no hacer. No entendí lo que decía. Mi mente estaba trabada con una preocupación realmente prosaica. Todo lo que deseaba saber era si don Juan se había puesto o no un traje de pirata. Don Juan no me respondió, echó a reír. Le supliqué que me explicara. Pero si acabo de explicártelo, me dijo. ¿Es decir que no se puso usted ningún disfraz?, le pregunté. Todo lo que hice fue enganchar mi anillo de poder a tu propio hacer, dijo. Tú mismo hiciste el resto, y así hicieron los demás. Eso es increíble, exclamé. A todos nosotros nos han enseñado a estar de acuerdo en hacer. No tienes idea del poder que ese acuerdo implica. Pero, por fortuna, no hacer es igual de milagroso y poderoso. Sentí una ondulación incontrolable en el estómago. Había un abismo insalvable entre mi experiencia de primera mano y la explicación. Mi último reducto fue, como siempre, un tinte de duda y desconfianza que creó la pregunta. ¿Qué tal si don Juan estaba de acuerdo con los muchachos y él mismo preparó todo? Cambié de tema y le pregunté por los 4 aprendices. ¿Me dijo usted que eran sombras? ¿Cierto? ¿Eran aliados? No, eran aprendices de un hombre que conozco. ¿Por qué les dijo usted sombras? Porque en ese momento los había tocado el poder de no hacer y como no son tan estúpidos como tú, cambiaron algo muy distinto de lo que tú conoces.
Por ese motivo no quise que los miraras, solo te habrían hecho mal. No me quedaron preguntas, tampoco tenía hambre. Don Juan comió de buena gana y parecía de un humor excelente. Pero yo me sentía deprimido. De pronto una gran fatiga me saturó. Tomé conciencia de que el camino de don Juan era demasiado arduo para mí. Comenté que no llenaba los requisitos para convertirme en brujo. Quizás otro encuentro con Mezcalito te ayude, me dijo él. Le aseguré que eso era lo que más lejos estaba de mi mente, y que ni siquiera tomaría en cuenta la posibilidad. Tienen que pasarte cosas muy drásticas para que permitas a tu cuerpo aprovechar lo que has aprendido, me dijo. Aventuré la opinión de que, no siendo indio, carecía de las cualidades básicas para vivir la insólita existencia de un brujo. Tal vez si lograra desprenderme de todos mis compromisos podría desenvolverme un poco mejor en su mundo, le dije. O si me fuera con usted al desierto. Como están las cosas, el hecho de tener un pie en cada mundo me hace inútil en ambos. Don Juan se me quedó mirando un rato y me dijo: «Este es tu mundo», señalando la calle tumultuosa detrás de la ventana. «Eres hombre de ese mundo, y allá afuera en ese mundo está tu campo de caza. No hay manera de escapar al hacer de nuestro mundo. Por eso, lo que hace un guerrero es convertir su mundo en un campo de caza. Como cazador, el guerrero sabe que el mundo está hecho para usarse, de modo que lo usa hasta lo último. Un guerrero es como un pirata que no tiene escrúpulos en tomar y usar cualquier cosa que desee. Solo que el guerrero no se aflige ni se ofende cuando lo usan y toman a él. Mis trampas eran perfectas. La ubicación era correcta. Vi conejos, ardillas y otros roedores, perdices, pájaros, pero nada pude capturar en todo el día. Don Juan me dijo cuando salimos de su casa que ese día habría de esperar un regalo de poder, un animal excepcional, que tal vez cayera en mis trampas y cuya carne podría yo secar para convertir en comida de poder. Don Juan parecía pensativo. No hizo una sola sugerencia o comentario. Casi al terminar el día habló por fin. «Alguien está interfiriendo en tu cacería», me dijo. «¿Quién?», le pregunté. Me miró y sonrió y meneó la cabeza con un gesto incrédulo. «Te portas como si no supieras quién», dijo, «y lo has sabido todo el día». Yo iba a protestar, pero no le vi objeto. Supe que don Juan diría la Catalina, y si de ese tipo de conocimiento hablaba, tenía razón, yo sí sabía quién. «O nos vamos ahorita a la casa, o esperamos que oscurezca y usamos el crepúsculo para agarrarla», me dijo. Parecía esperar mi decisión. Yo quería marcharme. Empecé a levantar un mecate que estaba usando, pero antes de que pudiera dar voz a mi deseo, él me detuvo con una orden directa. «Siéntate. Lo más sencillo y cuerdo sería irnos y ya. Pero este es un caso peculiar y creo que debemos quedarnos. Esta función de teatro es nada más para ti». «¿Qué quiere decir usted?» «Alguien está interfiriendo contigo, en particular, por eso esta es tu función. Yo sé quién y tú también sabes quién». «Yo no». «Te asusta esa vieja que anda por allí merodeando». Hizo una pausa como si esperara que el efecto de sus palabras se hiciera visible en mí. Tuve que admitir mi terror. Más de un mes antes yo había tenido una horrenda confrontación con una bruja llamada la Catalina. La enfrenté con riesgo de mi vida porque don Juan me convenció de que ella deseaba matarlo y él era incapaz de contener sus ataques. Cuando hube entrado en contacto con ella, don Juan me reveló que la mujer no había representado en realidad ningún peligro para él y que todo el asunto había sido una trampa, no en el sentido de travesura, malicia, sino en el de un lazo que me había tendido. Su método me pareció tan carente de ética que me enfurecí con él. Al oír mi estallido iracundo, don Juan se puso a cantar canciones rancheras. Imitó cantantes populares, y sus versiones eran tan cómicas que terminé riendo como un niño. Me entretuvo durante horas. Yo no sabía que tuviese tal repertorio de canciones idiotas. «Déjame decirte algo», me dijo finalmente.
Si no nos pusieran trampas, nunca aprenderíamos. Lo mismo me pasó a mí, y le pasa a cualquiera. El arte de un maestro es llevarnos hasta el borde. Un maestro solo puede señalar el camino y hacer trampas. Te puse una antes. ¿No recuerdas la forma en que recobré tu espíritu de cazador? Tú mismo me dijiste que cazar te hacía olvidarte de las plantas. Estuviste dispuesto a hacer un montón de cosas para llegar a ser cazador. Cosas que no habrías hecho por saber de las plantas. Ahora debes hacer mucho más si quieres sobrevivir. Se me quedó mirando y estalló en un arranque de risa. Todo esto es una locura, dije. Somos seres racionales. Tú eres racional, repuso. Yo no. Por supuesto que sí, insistí. Usted es uno de los hombres más racionales que he conocido. Muy bien, exclamó. No discutamos. Soy racional. ¿Y eso qué? Lo envolví en el argumento de por qué era necesario que dos seres racionales procedieran en forma tan insana como nosotros habíamos procedido con la bruja. De veras eres racional, dijo él con fiereza, y eso significa que crees conocer mucho del mundo, pero ¿conoces? ¿Conoces de verdad? Solo has visto las acciones de la gente. Tus experiencias se limitan únicamente a lo que la gente te ha hecho o le ha hecho a otros. No sabes nada de este misterioso mundo desconocido. Me hizo seña de seguirlo a mi auto, y viajamos al pequeño pueblo mexicano que había cerca. No pregunté qué íbamos a hacer. Me hizo estacionar el coche junto a una fonda, y luego caminamos rodeando la terminal de autobuses y un almacén general. Don Juan iba a mi derecha, guiándome. De pronto me di cuenta de que otra persona caminaba junto a mí, a mi izquierda. Pero don Juan, sin darme tiempo a volver el rostro para mirar, hizo un movimiento veloz y súbito. Se agachó, como si recogiera algo del suelo, y luego me asió con el sobaco cuando estuve a punto de tropezar con él. Me arrastró el coche y no soltó mi brazo ni siquiera para permitirme abrir la puerta. Tantaleé un poco con las llaves. Él me empujó con gentileza al interior del coche y luego subió a su vez. Maneja despacio y párate frente a la tienda, me dijo. Cuando me hube detenido, don Juan me hizo con la cabeza seña de mirar. La Catalina estaba parada en el sitio donde don Juan me había agarrado el brazo. Respingué involuntariamente. La mujer dio unos pasos hacia el coche y se paró desafiante. La escudriñé con cuidado y concluí que era hermosa. Era muy morena y rechoncha, pero parecía fuerte y muscular. Tenía un rostro redondo, lleno, con pómulos altos y dos largas trenzas de cabello negrísimo. Lo que más me sorprendió fue su juventud. No podría tener mucho más de 30 años. Que se acerque más si quiere, susurró don Juan. La Catalina dio 3 o 4 pasos hacia mi coche y se detuvo a unos 3 metros de distancia. Nos miramos. En ese momento sentí que no había en ella ninguna amenaza. Sonreí y la saludé con la mano. Ella rió, como niñita tímida, y se cubrió la boca. Me sentí deleitado. Me volví a don Juan para comentar la apariencia y la conducta de la muchacha, y él casi me mata de susto con un grito. «No le des la espalda a esa mujer, hijo de la chingada», me dijo con voz conminante. Me volví rápidamente a mirar a la Catalina. Había dado otros pasos hacia el coche y se hallaba a menos de 1,5 metros de mi puerta. Sonreía, sus dientes eran grandes y blancos y muy limpios. Pero había algo extraño en esa sonrisa. No era amistosa. Era una mueca contenida. Solo sonreía la boca. Los ojos negros y fríos me miraban con fijeza. Experimenté un escalofrío en todo el cuerpo. Don Juan echó a reír en un cacareo rítmico. Tras un momento de espera, la mujer retrocedió despacio y desapareció entre la gente. Nos alejamos, y don Juan especuló que si yo no templaba mi vida y aprendía, la Catalina iba a aplastarme con el pie, como un bicho indefenso. «Ese es el adversario que te dije que te había encontrado», me dijo. Don Juan dijo que debíamos esperar un augurio, antes de saber qué hacíamos con la mujer que interfería en mi casa. Si oímos o vemos un cuervo, será señal de que podemos esperar, y también sabremos dónde esperar, dijo don Juan. Dio vuelta despacio en un círculo completo, escudriñando todo el entorno. Este no es el sitio para esperar.
dijo. Estamos a andar hacia el este. Ya había oscurecido bastante. De pronto, 2 cuervos salieron volando de unos arbustos altos y desaparecieron tras un cerro. Don Juan dijo que el cerro era nuestro destino. Cuando llegamos, nos circundó y eligió un sitio orientado al sureste, al pie del cerro. Limpió de ramas secas, hojas y otra basura, un espacio circular de 1,5 metros a 2 metros de diámetro. Intenté ayudarlo, pero me rechazó con un vigoroso ademán. Se puso el índice sobre los labios e hizo un gesto de silencio. Al terminar me jaló al centro del círculo. Me hizo mirar al sur con el cerro a las espaldas, y me susurró al oído que imitara sus movimientos. Inició una especie de danza, produciendo un golpeteo con el pie derecho. Consistía en 7 tiempos iguales, espaciados por un conglomerado de 3 patadas rápidas. Traté de adaptarme a su ritmo, y tras algunos intentos desmañados, fui más o menos capaz de reproducir el golpeteo. ¿Para qué es esto?, le pregunté. Me dijo que yo estaba golpeando la tierra como un conejo y que tarde o temprano la presencia acechante atraída por el ruido vendría a ver qué pasaba. Una vez que hube copiado el ritmo, don Juan dejó de patalear, pero a mí me hizo proseguir, marcando el paso con un movimiento de su mano. De tiempo en tiempo escuchaba atento con la cabeza ligeramente inclinada hacia la derecha, al parecer para discernir sonidos entre el matorral. En cierto punto me hizo seña de cesar y mantuvo una postura de lo más alerta. Era como si se hallase pronto a dar un salto y caer sobre un asaltante desconocido e invisible. Luego me indicó reanudar el golpeteo, y tras un rato me hizo parar de nuevo. Cada vez que yo me detenía, él escuchaba con tal concentración que cada fibra de su cuerpo parecía tensarse casi hasta reventar. De pronto saltó a mi lado y me susurró al oído que el crepúsculo estaba en pleno poder. Miré alrededor. El matorral era una masa oscura, y lo mismo los cerros y las rocas. El cielo era azul oscuro y yo no distinguía ya las nubes. El mundo entero parecía una masa uniforme de siluetas oscuras sin límites visibles. Oí a lo lejos el grito escalofriante de un animal, un coyote o quizás un ave nocturna. Ocurrió tan de repente que no le presté atención. Pero el cuerpo de don Juan amagó un sobresalto. Parado junto a él sentí su vibración. «Dale de nuevo, patea otra vez y ponte listo. Ya ella está aquí». Empecé a patalear con furia y don Juan puso su pie sobre el mío y me hizo señas frenéticas de que me calmara y golpease rítmicamente. «No la asustes, tranquilízate y no pierdas el juicio». Nuevamente empezó a marcarme el paso y la segunda vez que me hizo parar, volví a escuchar el mismo grito. Ahora parecía ser el grito de un ave que volaba sobre el cerro. Don Juan me hizo patalear una vez más y en el momento de cesar oía a mi izquierda un peculiar sonido crujiente. Era el ruido que produciría un animal pesado al cruzar entre las matas. Pensé fugazmente en un oso, pero caí en la cuenta de que no había osos. Me cogí del brazo de don Juan y él me sonrió y se llevó el dedo a la boca en gesto de silencio. Fijé la mirada en la oscuridad hacia mi izquierda, pero él me indicó no hacerlo. Señaló repetidamente algo por encima de mi cabeza y luego me hizo girar despacio y en silencio, hasta que me vi encarando la masa oscura del cerro. Don Juan mantenía el dedo apuntando a cierto punto del cerro. Adherí mi vista a dicho sitio y de pronto, como en una pesadilla, una sombra negra me saltó encima. Chillé y caí de espaldas al suelo. Durante un momento la silueta se sobreimpuso al cielo azul oscuro y luego voló por el aire y aterrizó más allá de nosotros, en el matorral. Oí el sonido de un cuerpo pesado que caía con estruendo sobre los arbustos. Don Juan me ayudó a levantarme y me guió en la oscuridad al sitio donde había dejado mis trampas. Me hizo reunirlas y desarmarlas y luego desparramó las piezas en todas direcciones. Realizó todo esto sin decir palabra.
¿Qué quieres que te diga?, preguntó don Juan. ¿Qué cosa era?, le pregunté. Sabes muy bien quién era. No me vengas con eso de qué cosa era. Lo importante es quién era. Yo había urdido una explicación que parecía satisfacerme. La figura que vi podría haber sido un papalote. Alguien lo había soltado arriba del cerro, mientras alguien más a nuestra espalda lo jalaba al suelo, dando así el efecto de una silueta oscura que voló por el aire cosa de 15 o 20 metros. Don Juan escuchó atentamente mi explicación y luego rió hasta que se le salieron las lágrimas. Ya no te andes por las ramas. Anda al grano, vamos. ¿No era una mujer? Tuve que admitir que al caer y alzar la vista vi saltar sobre mí, en un movimiento muy lento, la silueta oscura de una mujer con falda negra. Luego algo apareció y parecía que me jalaba a la silueta, y ésta voló con gran velocidad, estrellándose en los arbustos. De pronto, ese movimiento fue de hecho lo que me dio la idea de un papalote. Don Juan rehusó seguir discutiendo. Al otro día salió a cumplir alguna misión misteriosa y yo fui a visitar a unos amigos yaquis de otra comunidad. Apenas llegué a la comunidad, el tendero mexicano me dijo que una compañía de Ciudad Obregón le había rentado un tocadiscos y 20 discos para la fiesta que iba a dar esa noche en honor de la Virgen de Guadalupe. Ya había contado a todos cómo hizo los arreglos necesarios a través de Julio, el agente viajero que llegaba a la población yaqui 2 veces por mes para cobrar los abonos de la ropa barata que había logrado vender a plazos a algunos indios. Julio trajo el tocadiscos y lo conectó, verificó el funcionamiento, subió el volumen al máximo, recordó al tendero que no tocaba los botones y empezó a acomodar los 20 discos. Sé cuántos rayones tiene cada uno, dijo el tendero. Eso díselo a mi hija, respondió el otro. El responsable eres tú, no tu hija. De todos modos, ella es la que va a estar cambiando los discos. Julio recalcó que a él no le importaba quién fuera a manejar el aparato, siempre y cuando el tendero pagara los discos dañados. El tendero se puso a discutir con Julio. El rostro de Julio enrojeció. De tiempo en tiempo se volvía hacia el nutrido grupo de yaquis congregados frente a la tienda y daba muestras de desesperanza o frustración, moviendo las manos o contorsionando la cara en una mueca. Como último recurso exigió un depósito en efectivo. Eso precipitó otra larga discusión. El tendero se enojó más, parecía decidido a desconectar el tocadisco y cancelar la fiesta. Blas, el viejo yaqui, que me alojaba en su casa, hizo en voz alta comentarios despectivos acerca del triste estado de cosas entre los yaquis. Quise intervenir y ofrecer mi ayuda, pero Blas lo impidió. Dijo que si yo cubriera el depósito requerido, el tendero mismo haría pedazos los discos. Es peor que cualquiera, dijo. Que pague él. Bien que nos chupa sangre. Déjalo que pague. Tras una larga discusión en la que extrañamente todos los presentes estaban en favor de Julio, el tendero logró términos que satisfacieron a ambas partes. No pagó el depósito en efectivo, pero acertó responsabilidad por los discos y el aparato. La motocicleta de Julio dejó una estela de polvo cuando el viajante se dirigió a algunas de las casas más remotas de la localidad. Blas dijo que estaba tratando de agarrar a sus clientes antes de que ellos viniesen a la tienda y gastaran todo su dinero en tragos. Blas me dijo que esos indios eran clientes de Julio y habían estado escondidos detrás de la tienda esperando que se fuera. La fiesta comenzó temprano. La hija del tendero puso un disco en la tornamesa y bajó el brazo. Hubo un estruendo chillante y un zumbido muy agudo. Luego se oyó un ensordecedor sonido de trompeta y algunas guitarras. Los mexicanos, que se hallaban tan borrachos como los indios, advirtieron al mismo tiempo que yo no había bailado. Eso pareció ofenderlos. Se pusieron muy agresivos. Uno de ellos me agarró del brazo y me llevó más cerca del tocadiscos.
otro me sirvió una taza entera de tequila y quiso que me la tomara de un trago. Traté de ganar tiempo y reí estúpidamente. Dije que me gustaría bailar primero y beber después. Parado a unos 30 metros de distancia en la oscuridad de unos matorrales, traté de decidir qué hacía. Me hallaba cansado. Sentí que era tiempo de subir en mi coche y volver a casa. Eché a andar hacia la vivienda de Blas. Calculé que si manejaba despacio nadie se daría cuenta de que me iba. Vi siluetas de personas que iban en dirección opuesta hacia la tienda. Nos cruzamos y murmuraron «Buenas noches». Los reconocí y les hablé. Les dije que la fiesta estaba buena. Antes de llegar a un brusco recodo del camino me encontré con otras 2 personas. No las reconocí, pero las saludé de todos modos. El escándalo del tocadisco era casi tan fuerte allí, en el camino, como frente a la tienda. Era una noche oscura, sin estrellas, pero el brillo de las luces de la tienda me permitía una percepción visual bastante buena del contorno. La casa de Blas quedaba muy cerca. Noté entonces la figura oscura de una persona sentada, o tal vez acuclillada a mi izquierda en el recodo. Pensé por un instante que podía ser uno de los asistentes a la fiesta, que se había ido antes que yo. La persona parecía estar defecando al lado del camino. La gente de la comunidad se adentraba en el matorral cuando quería hacer sus necesidades. Pensé que quien estaba frente a mí debía hallarse borracho. Llegué al recodo y dije «Buenas noches». La respuesta fue un aullido áspero e inhumano. Los vellos de mi cuerpo se erizaron, y yo quedé paralizado. Y luego, de unos minutos, eché a andar a prisa. Lancé un vistazo breve. Vi que la silueta oscura se había incorporado a medias. Era una mujer. Se hallaba encorvada, inclinada hacia adelante. Caminó unos metros con esa postura y luego saltó. Eché a correr, mientras la mujer saltaba como pájaro a mi lado, manteniéndose a la par. Cuando llegué a la casa de Blas, me estaba cortando el camino y casi nos tocamos. Salté una zanjita seca frente a la casa y entré. Blas se encontraba en la casa y mi historia no pareció preocuparlo. «Te jugaron una buena», dijo. «A los indios les encanta chingar a los lloris». La experiencia me había espantado tanto que al día siguiente fui a casa de don Juan en vez de volver a la mía como había planeado. Don Juan regresó al atardecer. Sin darle tiempo a decir nada, barboteé la historia. La cara de don Juan se ensombreció. ¿Acaso fue solo mi imaginación? Pero pensé que estaba preocupado. «No te fíes mucho de lo que Blas te dijo», me aconsejó. «No sabe nada de las luchas entre brujos. Debías haber sabido que era algo serio en el momento en que viste la sombra a tu izquierda. Pero no debiste correr». ¿Y qué tendría que haber hecho? ¿Quedarme parado ahí? Correcto, cuando un guerrero se encuentra con su adversario. Y el adversario no es un ser humano ordinario, tiene que plantarse. Eso es lo único que lo hace invulnerable. «Digo que has tenido tu tercer encuentro con el adversario que vale la pena», me dijo. «Te anda siguiendo, esperando que tengas un momento de debilidad. Esta vez casi te atrapa». Sentí un brote de angustia y lo acusé de ponerme a riesgos innecesarios. Me quejé de que estaba jugando conmigo un juego cruel. «Sería cruel si esto le hubiera pasado a un hombre común y corriente», me dijo. «Pero uno deja de ser común en el instante en que empieza a vivir como guerrero. Además, no te busqué un adversario que vale la pena porque quiera jugar contigo, fastidiarte o enojarte. Un adversario digno podría servirte de acicate, bajo la influencia de un oponente como la Catalina. Tal vez tengas que echar mano de todo cuanto te he enseñado. No te queda otra alternativa».